Santo Tomás de Aquino, comentario al libro de Boecio sobre la Trinidad. Cuestión quinta sobre la división de la ciencia especulativa. Artículo cuarto. Si la ciencia divina tiene por objeto a los seres que existen sin la materia y el movimiento. Respuesta. Estas realidades divinas, pues, por ser principios de todos los entes y con todo naturalezas completas en sí, pueden ser tratadas de dos maneras: una en cuanto que son los principios comunes de todos los seres, otra en cuanto son unas realidades determinadas. Mas con respecto de esos primeros principios, aunque gozan en sí de la máxima evidencia, se halla nuestro entendimiento como los ojos de la lechuza respecto de la luz del sol, como se dice en el libro segundo de la Metafísica. No podemos llegar a ellos por la luz de la razón natural, más que en cuanto que a ellos nos llevan sus efectos. Y así es como llegaron los filósofos, como atestigua San Pablo a los Romanos 1:20. Lo invisible de Dios se percibe por la contemplación de las cosas creadas. De ahí que de tales realidades divinas no tratan los filósofos más que en cuanto que son los principios de todas las cosas. Por eso se trata de ellas en la ciencia, en la cual se expone lo que es común a todos los seres, la cual tiene como sujeto al ente en cuanto ente. A esta la llaman ciencia divina. Hay otra manera de conocer esas realidades, no en cuanto que se manifiestan por sus efectos, sino en cuanto que se hacen patentes por sí mismas, y esa es la que señala el apóstol en la primera carta a los Corintios 2:11 siguientes. Las cosas de Dios no las conoce nadie más que el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que sepamos. Y en el mismo pasaje 2:10, a nosotros nos ha revelado Dios por medio de su Espíritu. De ese modo se trata de las realidades divinas en cuanto que subsisten en sí mismas, y no ya sólo en cuanto que son los principios de los seres. Conforme a eso, existen dos clases de teología o de ciencia divina: una en la cual se consideran las realidades divinas no como sujeto de la ciencia, sino como principios del sujeto. Esa es la teología que cultivan los filósofos y que por otro nombre se llama metafísica. Otra que considera a las realidades divinas por sí mismas como sujeto de la ciencia. Esa es la teología que se contiene en la Sagrada Escritura. Una y otra tratan de los seres que están separados en la realidad de la materia y del movimiento, pero de manera diferente, conforme a las dos maneras en que algo puede estar separado en la realidad de la materia y del movimiento. Una de suerte que sea de la esencia de la realidad, que se dice separada, el que no puede existir de ninguna manera en la materia y en el movimiento. De esa manera están separados de la materia y el movimiento Dios y los ángeles. Otra de suerte que no pertenezca a su esencia el que esté en la materia y en el movimiento, sino el que pueda estar sin ellos, aunque a veces se halle en ellos mismos. Esa es la manera como están separados de la materia y el movimiento, el ente, la sustancia, la potencia y el acto, porque no dependen en el existir de la materia y el movimiento, como hemos visto que dependen los seres matemáticos, que no pueden existir nunca más que en la materia, bien que puedan pensarse sin la materia sensible. Pues bien, la teología filosófica trata de los seres separados de la segunda manera, como de su sujeto, y de los separados de la primera manera, como de los principios de su sujeto. En cambio, la teología de la Sagrada Escritura trata de los seres separados de la primera manera, como de su sujeto, aunque en ella se hable de algunas cosas que existen en la materia y el movimiento,
conforme a lo que exige la manifestación de las realidades divinas. Soluciones. La esencia del ángel es por su naturaleza incorruptible, y por eso no hay en él composición de forma y materia, mas como no tiene el ser por sí mismo, por eso está en potencia al ser que recibe de Dios, con lo que el ser recibido de Dios es respecto de su esencia simple como el acto respecto de la potencia, y eso es lo que se quiere indicar cuando se dice que están compuestos o constan de lo que es y aquello por lo que es, de suerte que el ser sea aquello por lo que es y la naturaleza del ángel lo que es. Sin embargo, caso de estar compuestos los ángeles de materia y forma, no sería de materia sensible, pues de esa tienen que abstraer los seres matemáticos y los metafísicos separados.